Paz a vosotros, mis hermanos. Para este sábado 8 de marzo de 2025 corresponde el tema titulado La segunda oportunidad de Jonás. Está basado en Jonás capítulo 3 versículo 2 que a la letra dice: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. El objetivo, resaltar que en muchas ocasiones Dios otorga una segunda oportunidad a los hombres y en ocasiones muchas más, para que entiendan y hagan su voluntad. De lo contrario, se encargará de dar las lecciones que nunca se olvidarán. Hermanos, este tema es un tema interesante. Nos habla sobre esa segunda oportunidad de Jonás. Todos recordamos seguramente esta historia. Es una historia pues interesante dentro de las escrituras. Nos hace ver aquella orden que Dios le da a aquel profeta Jonás de que se levantara y fuera a Nínive a dar el pregón que Dios le había ordenado. Sin embargo, Jonás no acata la orden de Dios y en lugar de ir a Nínive, él toma una embarcación con un sentido distinto, hermanos. Eh, Estando ya en alta mar, una gran tempestad eh, acomete contra aquella nave donde ellos van, contra aquella embarcación, y de pronto pues se ven envueltos en un grave riesgo y en peligro de muerte. Jonás entiende que el problema es por él y les pide que lo arrojen al mar para que se calme la tempestad y les hace ver que pues en realidad el problema era por él. Así se hizo y volvió la tranquilidad en el mar. Pero al ser arrojado al mar Jonás, eh, un gran pez lo devora. Es tragado, dice literalmente la escritura, por un pez. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Durante este tiempo él clamó a Dios, entendió su error y clama a Dios pidiendo su misericordia. Es arrojado a la orilla de Nínive y entonces él cumple con el propósito para el que fue llamado. Pues hermanos, es grande la misericordia de Dios. Dios pudo haberle quitado a Jonás aquel privilegio como profeta y pudo haber sido sustituido Jonás por otro. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él y le dio esa oportunidad de que él pudiera cumplir con ese propósito. Y lo hizo, y fue y pregonó a Nínive su destrucción. Pues hermanos, cuántas oportunidades recibimos de Dios a cada momento. ¿Cómo es que Dios, hermanos, en su infinita misericordia, está al tanto de nosotros en todo tiempo? Creo que es bueno de que entendamos que muchas veces, hermanos, o siempre, no muchas veces, siempre nosotros eh, somos beneficiados, hermanos, con segundas o terceras oportunidades o más para que nosotros podamos alcanzar parte con Dios. Dice el apóstol Pedro que Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto es importante, hermanos. Es importante porque esa gran paciencia de nuestro Dios se ve manifiesta en cada uno de nosotros, que a pesar de errores o de fallos, Dios nos sigue teniendo en su consideración, dándonos la oportunidad, hermanos, de reflexionar, de cambiar, de redirigir nuestra vida,
de conducirnos de una manera correcta. Y esas oportunidades, hermanos, es lo que debemos de entender en este tema. Esa oportunidad que Dios nos da, jamás por ningún motivo debe ser desaprovechada, porque Dios lo hace en su infinita y grande misericordia y bondad que tiene para con nosotros. El salmista, allá en el Salmo 8, un salmo conocido de todos nosotros, hablaba y decía el salmista en el salmo, en el verso número 3 del Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? ¿Qué tanto se acuerda Dios de nosotros? ¿Y cuántas veces nos visita con su misericordia y con su gracia, para darnos a nosotros una oportunidad de vida, de salvación, de arrepentimiento? Una oportunidad, hermanos, que siempre nos hace falta. Hay veces cometemos imprudencias, hacemos cosas de las que después nos arrepentimos delante de Dios. Y debemos de entender, hermanos, que Dios tiene suficiente misericordia, gran paciencia para con nosotros. Y nos da esa oportunidad, hermanos, de reflexión y de ayuda en todo momento. Si recordamos, hermanos, la parábola del hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta también, hermanos, de aquella situación tan especial que se vivió y cómo Dios, a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, manifiesta, hermanos, esa paciencia y esa oportunidad que nosotros, hermanos, pues a cada momento estamos necesitando. Se encuentra, hermanos, este citado en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15. También esta parábola la conocemos y es interesante. De pronto, aquel mal hijo, aquel mal hijo que le pide al padre la parte de su herencia. Y el padre amoroso le entrega lo que le corresponde. Aquel va y comienza a derrochar toda la herencia, acabársela en todo lo que pudo, malgastó de manera inconsciente toda aquella herencia que el padre le otorgó. Llegó el momento en que se quedó sin nada y comenzó a padecer hambre. Se le ve dentro de esta parábola que él empezaba incluso a desear las algarrobas de los puercos. Su hambre era muy grande. Eh, Dice que de pronto en el versículo 17 él reacciona en medio de tantas cosas que le sucedieron. Por fin reacciona y decía, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuál fue el pensamiento de aquel hombre? Me voy a levantar, voy a ir hasta la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames hijo, pero cuando menos, Padre, hazme uno de tus jornaleros. Hazme uno de tus jornaleros. Él ya no se preocupaba por herencia, entendía que todo lo había malgastado, pero al menos tener estabilidad, tener un alimento continuo, era algo pues importante para él en ese momento, porque al menos como jornalero iba a tener su alimento seguro. Así pensaba él en la parábola y se fue
Y cuando su padre lo vio, dice el versículo 20, que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo lo que le tenía que decir y lo que ella había planeado. Pero el padre parece que no oyó, hermanos. Pareciera que no escuchó lo que su hijo decía, o lo escuchó de una forma tan clara que entendió que su hijo, el que había vuelto, no era el que se fue. El que se había ido con la herencia era un hijo rebelde, necio, que no entendía razones, que estaba empecinado a hacer su voluntad, rebelde en todos los sentidos. Pero el que había vuelto era un hijo dócil, arrepentido, cambiado, que de una o de otra manera, pues la vida lo había tratado pues tan mal y había aprendido lecciones grandes en donde él andaba. Es tanto lo que sucede, hermanos, en esta parábola, a como la parábola lo relata, que el padre, en lugar de hacerlo un esclavo, un siervo suyo, dice en el versículo 22 que manda a sus siervos y les dice que sacaran uno de los vestidos principales y lo vistieran y pusieran anillo en su mano y zapatos en sus pies, que trajeran el becerro más gordo y lo mataran para comer juntos y hacer fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, ¿cómo es Dios? ¿De qué manera Dios nos ve, nos observa, nos conoce? Dice el salmista que Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Por eso extiende su misericordia de una manera tan grande, tan incomprensible para la mente humana, que solamente Él puede entenderlo. Solamente Él puede hacerlo. Nadie más tiene esta gran virtud que nuestro Dios tiene. Y esto, hermanos, nos deja una enseñanza grande a nosotros. Tanta misericordia en Dios. Cuántas cosas no nos ha perdonado. De cuántas cosas nos ha librado el Señor. Cuántas cosas hemos hecho mal y quizás hasta seguimos haciendo mal. Pero Dios hace como si no hubiera para tener misericordia de nosotros. Disimula los tiempos y todo con el fin de darnos una oportunidad más a todos nosotros. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y esto es lo que nosotros podemos ver aquí y entender, hermanos, cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Esta parábola es una enseñanza bien importante de cómo Dios sabe darnos a nosotros oportunidades. Pero también influye mucho, hermanos, el arrepentimiento, el que nosotros entendamos que estamos mal y que nosotros busquemos la manera de corregir nuestra vida y de hacer las cosas conforme a su voluntad. El hombre no entiende, porque la mente humana no logra entender esto. Hay una escena dentro de las Escrituras que narra algo interesante que los discípulos en su momento no entendieron como seres humanos.
Dice en Lucas capítulo 9, en su versículo 51, y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Dice el 53, mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay veces el ser humano no da segundas oportunidades, hermanos. El ser humano hay veces es determinante. Queremos las oportunidades para nosotros, pero no somos capaces de otorgarlas a los demás. Dios sí, nosotros difícilmente lo hacemos. Aquí vemos esa historia y vemos cómo se envían mensajeros para que en aquella ciudad de los samaritanos recibieran al Señor Jesús, pero no quisieron recibirlo. Entonces, hermanos, los discípulos se molestaron. ¿Cómo es posible que no reciban al Señor? ¿Cómo es posible que se atrevan a hacer tan grande desaire al Señor Jesucristo? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Estaban enojados, estaban enfurecidos. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el espíritu del Señor es de paciencia, de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, de oportunidades. Y esto es lo que debemos de entender en esta ocasión y entender, ver, hermanos, mientras estamos analizando este tema, cerrar nuestros ojos y echar a volar nuestra mente. ¿Cuántas cosas me ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces Dios me ha dado la oportunidad de seguirle, de servirle, de hacer su voluntad? ¿Cuántas veces? Debemos entenderlo, hermanos. Recordamos nosotros todos en este tema y a propósito de lo que estamos viendo, la situación del apóstol Pedro, porque no debemos de pasarla en este tema. La situación del apóstol Pedro es importante para que se pueda entender. Dice Mateo, el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 26. Recordemos que el Señor Jesús, cuando estaba a punto de ir a la cruz, les dijo, todos van a ser escandalizados en mí esta noche. Hay una profecía que se tiene que cumplir que decía, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Dice el versículo 33 de Mateo 26 que cuando el apóstol Pedro oye el comentario del Señor, dice, y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Yo nunca. Y eso fue algo que afirmó con sobrada seguridad. Pero el Señor Jesús le decía, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aun cuando el Señor Jesucristo le estaba asegurando esto, y él a ese momento ya debía saber que el Señor Jesucristo conoce todas las cosas, aun con todo, él contradice al Señor en el versículo 35. Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto sucede. Ellos siguen, hermanos, en ese momento. Están con el Señor en su oración, allá en Getsemaní. Todo lo que sucede, hermanos, lo que se ve, hasta que de pronto, hermanos, comienza el problema.
aquella turba que llega y arremete contra el Señor Jesucristo. Todo lo que se ve y lo primero que sucede es que después de lo que vieron, todos los discípulos salen huyendo y dejaron al Señor Jesucristo solo. Y después de ello comienzan, hermanos, las situaciones de, de Pedro y de todo lo que estaba allí sucediendo. Pedro sí siguió al Señor Jesucristo, aunque de lejos, pero lo siguió y comenzó a ver, porque estuvo viendo todo lo que sucedía en aquel momento. Y de pronto, hermanos, comienza la situación de la negación de Pedro. No sé lo que dices, le dijo por allí, este, a una, a una criada que estaba cuando Pedro estaba fuera del patio. No conozco al hombre, dijo con juramento. Y después, hermanos, comenzó a hacer imprecaciones de mucho tipo y a jurar que no conocía al Señor Jesús. Y el gallo cantó. Decía el Señor Jesucristo: Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Pero yo he rogado a Dios o al Padre que tu fe no falte. Una vez que reflexiones, que reacciones y que entiendas, ven y confirma a tus hermanos. La situación de Pedro fue triste, dice la Biblia, que lloró amargamente. Habría que estar con Pedro para que nos contara al respecto qué sintió en aquella ocasión. Pero yo pienso, hermanos, que el dolor que sentía en su corazón era grande. Había negado al Señor Jesús, a aquel al que había prometido jamás negarlo, aunque los demás lo negaran. Él lo había negado. Lloró amargamente en aquella ocasión. Ese arrepentimiento, esa angustia y ese dolor, seguro que allá en las alturas por nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, fue tomado en cuenta y se le dio la oportunidad de seguir, de continuar y de hacer su trabajo como apóstol de Jesucristo. Qué hermosa oportunidad le fue otorgada a Pedro, pero no nada más a él, hermanos. A todos nosotros se nos son dadas oportunidades iguales. Es triste que hay veces ni siquiera veamos las oportunidades que Dios nos da, que no nos demos cuenta de que Dios nos está teniendo en consideración por lo que nosotros hacemos. Dice allá el profeta Isaías en su capítulo 38, otra oportunidad que se dio de un rey, hermanos, llamado Ezequías, cuando de pronto el profeta llega hasta donde estaba él porque estaba enfermo y era una enfermedad de muerte. Y le dijo Dios a través del profeta a aquel rey Ezequías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dice la Biblia que se volvió hacia la pared e hizo oración a Dios. Y Dios tuvo misericordia del rey Ezequías. Y el Señor oyó su oración, vio sus lágrimas y le añadió 15 años de vida. Esta oportunidad es una oportunidad única y especial que tuvo aquel rey. Pero dice el versículo 16 y 17 en los que nos vamos a enfocar. Dice que él hizo esta oración o este cántico, él lo expresa o da su alabanza a Dios de esta manera:
después de haber recibido esta bendición de Dios y de haber sanado. Dice el versículo 16, oh Señor, perdón, el 15, dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho, porque le dio 15 años de vida. Andaré recapacitando en la amargura de mi alma todos los años de mi vida. Oh Señor, sobre ellos vivirán tus piedades, sobre esos años vivirán tus piedades. Y a todos diré, consistir en ellas, hablando de las piedades, consistir en esas piedades, la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y me harás que viva. Dice el 17, aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué dice aquí el rey? Lo que está diciendo aquí el rey es que la oportunidad que Dios da tiene un objetivo, tiene un propósito, dice el versículo 16. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos dé una segunda oportunidad? Primero, aprender a vivir con conciencia, con entendimiento, sabiendo que esta es una oportunidad valiosa de Dios. Sobre ella vivirán tus piedades, o sobre ellos vivirán tus piedades. Que en estos años de vida que Dios nos da de oportunidad, entendamos que nos debemos de manejar y conducir conforme a esa gracia y misericordia de Dios, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo otro es lo que sigue diciendo el versículo 16, y a todos diré, y a todos diré. ¿Por qué? Porque debemos de pregonar esta oportunidad que nosotros estamos recibiendo de Dios. Enseñarle a todos que Dios es bueno, que Dios es grande en misericordia, tardo, tardo para la ira, pero grande en misericordia, en verdad, para con todos aquellos que hacen su voluntad. Y esto es lo que nos toca y es lo que debemos hacer. Y ese es el objetivo y el motivo por el cual Dios nos da oportunidades, para que seamos salvos, para que alcancemos gracia en Él, pero para que entendamos que debemos vivir conforme a esa gracia y conforme a esa misericordia y publicar como Jonás, publicar como Ezequías, esa oportunidad que Dios nos da y hacerle ver a todos que es bueno nuestro Dios, que tenemos un Dios bueno, que para siempre es su misericordia. Y aparte de ello, hermanos, entender que la paciencia de Dios debe ser valorada, porque si no la valoramos, hermanos, llegará el momento en que lo cansemos, en que esa paciencia se agote y nosotros seamos destruidos o castigados con lecciones duras y terribles que, hermanos, no se desean para nadie. Recuerden lo que la Biblia dice. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nehemías 9, para terminar. Nehemías 9. Dice la palabra de Dios en Nehemías algo bonito. Nehemías hace un relato Nehemías, hermanos, de la historia de Israel, la comparte con el pueblo y hace una historia de cómo, hermanos, nuestro Dios es un Dios bueno, cómo Dios elige a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos para darle una tierra prometida y especial. Habla de que Dios hace alianza con el pueblo de Israel, lo rescata de Egipto cuando clama y hace maravillas grandes como la división del mar, el alimento, el maná del cielo, el agua que sale de la roca, la columna de nube y de fuego para alumbrar y para proteger en el día, la ley de Dios
y todo lo terrible que se vio en aquel monte de Sinaí, todo lo que Dios les dio. Nehemías hace un relato y un recuento ante la iglesia, ante el pueblo, perdón, de todo lo que ellos vieron. Pero dice la palabra de nuestro Dios en su versículo 16: mas ellos y nuestros padres, a pesar de todos los milagros, a pesar de todo lo que vivieron, hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y dice el 17: y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones. Fíjese cómo habla Nehemías. Eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. A pesar de la traición, a pesar de que cuando baja Moisés del monte ve esas danzas, esos alaridos, oye todas esas cosas, nuestro Dios ve todo eso desde los cielos y ve cómo aquel pueblo está traicionando y se ha hecho un becerro y pretenden en varios momentos, en momentos de de esa emoción, querer volver a Egipto. ¿Y qué hace Dios? Los detiene. Son su pueblo y tiene misericordia de ellos. Sigue hablando Nehemías, hermanos, en muchas cosas, cómo aquel pueblo cometió grandes cosas, cómo aquel pueblo hizo abominación delante de Dios y todo lo que sucedió. Pero aún así, dice la Biblia en el versículo 20, eh, no retiraste tu maná de su boca y les diste agua en su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. El pueblo, hermanos, era un pueblo rebelde, que de pronto, hermanos, mientras Dios los perdonaba, ellos le obedecían. Al poco tiempo se les olvidaba y volvían al pecado y hacían la maldad, pero Dios volvía a tener misericordia de ellos y los libraba. Y así estaban, hermanos. Les mandaba hombres entendidos, jueces, hombres sabios, prudentes, para que salvaran al pueblo, para que lo libraran. Los castigaba y luego Dios se arrepentía y los volvía a perdonar. ¿Cuántas oportunidades recibió el pueblo? ¿Cuántas oportunidades ha recibido? ¿Cuántas le falta por recibir, hermanos? Muchas, igual que a nosotros. Pero llega el momento en que Dios se cansa. Si cansamos a Dios, hermanos, y no valoramos las oportunidades que recibimos de Él, ya no queda más que un horrendo juicio de hervor, de fuego, para aquellos que no hacen la voluntad de Dios. No vamos a tener ninguna justificación en el juicio de Dios, porque Dios va a sacar a la luz todas las oportunidades que nos dio. ¿Y qué podremos decir ante tanta evidencia y ante tanta justicia, bondad, misericordia, paciencia que Dios ha tenido para con nosotros? ¿Qué podremos decir ante Dios? No vamos a tener nada que decir y seremos arrojados al lago de fuego y azufre. Hermanos, que sirva este tema para aprovechar, hermanos, y entender que Dios da oportunidades, oportunidades que deben ser aprovechadas por nosotros. ¿Quién dice que la oportunidad que estamos viviendo ya es la última? ¿Quién sabe que ya sea la última oportunidad que Dios nos está dando? No lo sabemos, pero no vamos a detenernos para investigar, ni vamos a seguir pecando, porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía, pecaremos o seguiremos pecando para que la gracia crezca.
Esa fue la pregunta fuerte de el apóstol Pablo hacia, hacia aquellos hombres que les enseñaba sobre esa bondad y esas oportunidades de Dios. Romanos 6:1. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? No, hermanos, en ninguna manera. Si ya tenemos la oportunidad en nuestras manos, aprovechémosla y que sea para alabanza y glorificación del nombre de nuestro Dios. Dios sea con todos, hermanos. Paz a vosotros.